Bueno, vamos a retomar entonces este sentido de evangelio. Insisto que es fundamental para poder entender qué es lo que nos quieren expresar los evangelistas a través de sus escritos. Voy a compartir la pantalla y entonces ahora vamos a mirar cómo el término evangelio es un término que aparece en los textos no sagrados, diríamos, se le conoce como los textos profanos, y vamos a ver qué entendían este, al respecto. El término evangelión, como dijimos, que es el término evangelio en nuestra traducción, era conocido y usado por autores profanos. En un primer momento, fíjense, cuando un escritor de distinta cultura usaba esta palabra, en primer lugar significaba el regalo que se daba al portador de una buena noticia. Es decir, que cuando alguien llegaba con una noticia agradable de victoria, de nacimiento, de parabienes, ¿verdad? El portador, el emisario, la persona que llevaba esta buena noticia, se le daba un regalo. Eso significaba evangelio en un primer momento. Pero la palabra y el significado fue evolucionando, ¿no? Y entonces pasó a un segundo momento y ya en el griego clásico, ¿verdad? Donde se usa con más frecuencia esta palabra, además de este sentido de regalo, le añaden otro sentido más. Y entonces, quien ocupaba la palabra evangelio eh, era la idea de designar el sacrificio ofrecido con ocasión de una buena noticia. O sea, seguía siendo el regalo que se le otorgaba a quien daba esta noticia, pero se tenía que hacer un sacrificio. Entonces, el sacrificio ya en contextos cultuales, ¿verdad? Y culturales también, pues representaba básicamente algo sumamente importante. No se sacrificaba algo por sacrificarse, ni mucho menos, sino evidentemente porque había una buena noticia. Entonces, la reacción de tener una buena noticia, pues era no solo dar un regalo al portador de esa buena noticia, sino también hacer un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio evidentemente a los dioses, evidentemente a quien haya provisto de el Dios que haya provisto de esta buena noticia. Pero el término volvió a hacerse muy amplio, ¿verdad? Y entonces, en el griego helenístico, ya en un griego más cercano a la vida a la vida de Jesús, a la vida de los autores de los evangelios, evangelio significa la buena noticia en sí misma. ¿Ok? Fíjense. Sobre todo si se usaba para designar el anuncio de una victoria militar. Cuando había una guerra, cuando había un conflicto y se ganaba la guerra, ¿verdad? Entonces había un evangelio. Había evangelio. Pero ese evangelio no era darle el regalo al portador, no era hacer un sacrificio, sino evangelio era la buena noticia en sí misma. No importaba el portador, no importaba el, el, eh, el sacrificio que pudiese hacerse, sino que evangelio era, ¿qué noticia me traes? Ganamos la guerra. Evangelio, decían. Evangelio. ¿Eh? Evangelio. Así que bueno, evangelio significa la buena noticia, pero sacando todo lo que pudiera estar rodeándola, una buena noticia que no, insisto, no importaba quién la dara, a quién la daba ni qué es lo que se hacía, sino ya la buena noticia en sí misma era evangelio.
Por favor, si alguien va teniendo alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ustedes saben que no se esperen al final, porque a lo mejor al final se les olvida o qué sé yo, a veces no tenemos ya tiempo. Así que bueno, por favor, con todo gusto. Estamos analizando por qué evangelio, ¿verdad? ¿Por qué buena noticia? Bien, entonces, en la vida profana, es decir, en los documentos que no son canónicos, no son de la Biblia, vamos a decirlo en ese sentido, ¿verdad? En la vida profana, en la vida secular del tiempo de Jesús, pues abundaban los evangelios, ¿no? ¿Por qué? Porque si había una noticia de que había nacido un niño, un primogénito, era evangelio. Si había logrado el favor del rey en alguna petición solicitada, evangelio, ¿no? Una buena noticia. Si había ganado una guerra, evangelio, una buena noticia. Es decir, cada acontecimiento feliz a lo largo de un reinado es evangelio. Es una buena noticia. Cada victoria es un evangelio, ¿no? Entonces, evangelio, recuerden ustedes que en el tiempo en el que nosotros estamos identificándonos, pues es un evangelio donde todo lo que sea buena noticia es evangelio, ¿no? Insisto, esto era muy usado en el tiempo de Jesús y además era un término muy, pues muy sonado, diríamos, a los oyentes, ¿no? O los oídos de los destinatarios. Sin embargo, para los judíos, como para los cristianos, solo existe un evangelio. Entonces, ya recuerden, ahora, en el tiempo en que se escribe esta expresión de evangelio, ¿verdad? En el texto bíblico, es en sí mismo el mensaje. Por eso decíamos al principio de la clase, solo por la fe se puede creer el evangelio, porque evangelio es un mensaje y ese mensaje es Jesús, ¿no? O sea, la buena noticia en sí mismo es Jesús, ¿no? Así que para los judíos, vamos a verlo ahora, como para los cristianos, solo existe un evangelio, ¿no? Una buena noticia que supera a cualquier noticia de guerra, de victoria, de nacimiento, de favor o gracia, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos cuando aparece el término evangelio, y este término evangelio lo vamos a encontrar en la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta. Recuerden, la Septuaginta es una traducción griega que se hace del hebreo, ¿verdad? Entonces, ya hay una influencia. Si evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, pues evidentemente los traductores de la Septuaginta usaron la palabra en griego y su significado para referirse a esto. No es invención de Jesús, fíjense, o de los primeros cristianos el uso que hacen de la palabra evangelio. O sea, ni Jesús fue quien inventó la palabra evangelio, ni Marcos inventó la palabra evangelio, ni Lucas, ninguno de los primeros cristianos de las comunidades primitivas. Parece ser que este término, ¿verdad? Aparece ya en las escrituras antiguas, ¿no? Y estas escrituras antiguas tienen que ver básicamente con una noticia. Se dice, queridos alumnos, que la Septuaginta, la Biblia griega, utiliza por lo menos unas 20 veces el verbo evangelistai y 6 veces el término evangelión o evangelia. Y el mayor exponente de esto, ¿verdad?
lo encontramos con el profeta Isaías. Si alguien me ayuda a leer, por favor, las citas que tenemos acá, tal vez nosotros vamos a reconocerlas. Es muy probable que la Reina Valera que nosotros usamos, no lo logremos identificar, porque recuerden que el texto masorético del que toma Reina Valera para traducir el Antiguo Testamento no es de la Biblia griega, no es de la versión griega, sino es del texto hebreo, ¿verdad? Entonces, por eso tal vez no lograríamos ver la diferencia, pero si ustedes lo miran en otras traducciones, tal vez lo podríamos mirar. El profeta Isaías utiliza evangelio, ¿verdad? Utiliza la buena noticia que se anuncia y que esta buena noticia tiene que ver con la próxima llegada del reinado de Dios. Y esta buena noticia, ¿verdad? De que, fíjense, ¿por qué es buena noticia para los judíos hablar del reino de Dios? Porque el pueblo judío siempre ha estado sometido bajo potencias extranjeras. Y entonces los judíos creían que cuando llegara el reino de Dios, el Mesías vendría a destruir todas esas potencias que han, eh, este, eh, que han subyugado, que han oprimido a Israel, serían destruidas. Así que para ellos que llegara el reino de Dios era evangelio, ¿verdad? Y se dan como signos de paz, de liberación y de felicidad. Isaías 49, si alguien quiere ayudarme a leer. Isaías 49 dice, Dios le dijo a Isaías, súbete a una montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo, grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá. Muchas gracias. Vean entonces cómo el autor, ¿verdad? Dice en la versión que tiene mi hermana Esther, bueno, dice, súbete a un monte elevado, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Es una buena noticia. Y esa buena noticia tiene que ser gritada, ¿verdad? Tiene que ser exclamada con mucha fuerza. Isaías 52:7. Permiso. ¿Sí? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Gracias. Bueno, entonces fíjense cómo dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, ¿ah? Que trae buenas noticias. Esta buena noticia para los judíos era fundamental, ¿verdad? Era una noticia de un reinado donde habría paz, donde habría salvación, donde habría alegría, ¿no? Y donde dirían, Dios reinará o Dios ya reina, tu Dios está reinando. O sea, es una noticia maravillosa. Y Isaías, por favor, 61:1. Permiso. ¿Sí? Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Levántate, resplandece. No, pero es 61:1, Esme. Creo que vos leíste el 60.
61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Gracias, gracias. Ya vamos a tomar este texto para estudiarlo a profundidad. Entonces, para los judíos, según la concepción isaíana, no hay más que una buena noticia, ¿no? Evangelio. ¿Cuál es el evangelio para ellos? Bueno, la llegada del reino de Dios. Y esta impronta, queridos alumnos, ¿verdad? Esta concepción, que esto es algo muy importante que ustedes tienen que notar, ¿verdad? Esta concepción de que para un judío piadoso, la buena noticia, el evangelio tendría que venir con la llegada del reino en todos estos contextos, ¿no? De predicar la libertad, la paz, la alegría, de gritarlo a los cuatro vientos de que Jehová reina. Este es el sentido del judío piadoso llamado Jesús. Por eso, cuando Jesús establece su anuncio, lo hace en función del concepto griego o del concepto que aparece en las escrituras antiguas, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver a un Jesús, según los evangelios, diciendo, creed en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. Porque Jesús entendía y comprendía la concepción de evangelio que se había acuñado en esta esperanza del pueblo judío de restauración total de todas las cosas. Así que Jesús no se aparta de esta concepción isaíana, por ejemplo, y entonces la retoma. Y él dice, el reino de Dios se ha cumplido, o está cerca, o está entre nosotros. Tanto Mateo como Marcos lo van a plantear. Dice, por ejemplo, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora entendemos esta expresión de Jesús. Esta expresión de Jesús es evangelio. Pero vean ustedes cómo Jesús lo dice, ¿no es cierto? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el evangelio. Bueno, hay una discusión que no sé si está más adelante y si no la vamos a retomar en algún momento como charla de discusión, que tenía que ver en qué momento Jesús toma conciencia de su mesianidad, ¿no? Este es uno de los temas apasionantes, un tema muy discutido, ¿verdad? Porque no tenemos claro en qué momento Jesús toma conciencia de su mesianidad. Y eso los sinópticos no nos ayudan mucho, porque en algunos momentos vamos a encontrar a un Jesús que no está muy consciente de su mesianidad, y hay momentos en donde él está consciente de que él es Dios, de que él es el Mesías, ¿verdad? Pero este punto de decir, bueno, ¿en qué momento Jesús reconoce? Dice, ¿en qué momento se levantó, no es cierto? Cuando tenía, muchos dicen, cuando tenía 12 años, él sabía que era Dios. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué sucedió después? ¿Y por qué cuando es adulto ya hay referencias en los evangelios que nos hacen ver que Jesús, su concepción de mesianidad es progresiva, ¿verdad? Es progresiva. Pero bueno, ya lo vamos a tocar en algún momento. Y bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿En qué momento ustedes creen que Jesús toma conciencia de que Él es Dios, de que Él es el Mesías, de que Él es el ungido de Yahvé? ¿Ah? Bueno, eso lo vamos a charlar después. Bueno, ahora,
Ya que el Antiguo Testamento utiliza esta palabra como una buena noticia, y para los judíos la buena noticia es la irrupción en la historia respecto del reino de Dios, el Nuevo Testamento nos lo va a plantear de esta manera. Cuando nosotros leemos los escritos novotestamentarios, observamos un significativo cambio de sentido. Y aquí es maravilloso, es fundamental y no lo pierdan de vista. Los 54 casos en que se emplea el verbo evangelisein y los 76 casos en que se emplea el sustantivo evangelión pueden distribuirse de tres maneras, tres significados, tres categorías. Fíjense que los escritos novotestamentarios van a abundar 54 verbos y 76 sustantivos. ¿Por qué esta revolución y por qué esta impronta que tiene que ver con el significado de evangelio? Bueno, primero, Jesús anuncia la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Y lo hemos dicho, lo hace en función de lo que él aprendió de las escrituras sagradas, ¿no? De las escrituras del Antiguo Testamento. Y no me cabe duda de que Jesús conocía el texto de Isaías. Tan es así que es el que según el Evangelio de Lucas va a citar cuando un sábado entra a la sinagoga y toma el libro del profeta Isaías y lea ese famoso pasaje que ya vamos a explicar, ¿no? ¿Qué significa ese pasaje? Entonces, los evangelistas o los escritores tanto de Mateo, Marcos y Lucas van a mostrar a un Jesús que va a emplear el evangelio, la palabra evangelio, en función de la concepción judaica. Es decir, el reino de Dios va a llegar. Y esa es una buena noticia. ¿Qué hace Jesús en su ministerio? Pues anunciar el reino de Dios. Y pocas veces él hace conciencia, según los evangelios, que él es el reino de Dios. Pocas veces. Para él, la concepción de Jesús en cuanto a la buena noticia que todo judío esperaba era la irrupción del reino de Dios. Bueno, entonces se emplea estas expresiones de evangelio en función de esto. Lo segundo, aquí ya viene algo muy interesante, aquí hay un cambio significativo. ¿Vieron ustedes que el término evangelio para aquellos tiempos, como lo dijimos, significa la buena noticia en sí misma? Cuando Jesús muere, ¿verdad? Cuando Jesús muere, cuando Jesús deja de anunciar la llegada del reino de Dios, quienes interpretan esa llegada del reino de Dios son los discípulos. Y entonces los discípulos comienzan a anunciar, a predicar, a compartir a los primeros cristianos del año 30 en adelante la buena noticia de Jesús. La buena noticia de que Jesús había predicado el reino de los cielos, ¿no? Que había anunciado el reino y la irrupción de la llegada del reino de Dios. Y entonces, Marcos, el primer evangelista, escribe esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues es Jesús. Esa es la buena noticia. Entonces, por eso vemos nosotros ¿cómo se llama? El libro de Hechos de los Apóstoles, que cuando encarcelan a Pedro y a Juan, les dicen no vuelvan a hablar más en ese nombre. Y Pedro le responde, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Entonces ahora
los discípulos anuncian esa buena noticia. Y la buena noticia en sí misma es Jesús. Solo Jesús. Hay un desafío en esta concepción y sí, hermanos, hay un gran desafío. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver, ¿no es cierto? Qué difícil resultó o pudo resultar, habría sido muy difícil para los judíos del primer siglo poder reconocer que un carpintero o un constructor, aquel que andaba a veces todo medio sucio, con viruta en la cabeza, las manos golpeadas por el martillo, que tal vez algún día no le atinó el Señor al clavo y se dio un machucón de aquellos, ¿no? Que no vestía vestidos muy lindos, porque pues, Jesús no era rico, ¿no? Qué difícil habría sido para ellos reconocer que ese carpintero, ese constructor, era el Mesías. Entonces, como la buena noticia es Jesús, Marcos va a escribir sobre Jesús. Y por eso así inicia su evangelio. Y así se inaugura el término de evangelio. Si ustedes ya tuvieron esta curiosidad de las cuales le hablo, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que Marcos inicia con esta expresión. Principio, dice él. Ya voy a explicar un poco ese pasaje. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el cambio significativo que tiene esta palabra? Veámoslo. El cambio es que el anunciante pasa a ser el anunciado. Eso es lo interesante. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios y en eso basa su predicación. En eso basa su mensaje, ¿no? En la llegada del reino de Dios. Pero cuando Él muere, ahora el que anunció la llegada del reino de Dios se convierte en el mensaje en sí mismo, se convierte en el anuncio. No sé si puedo ser claro en esta diferencia. El anunciante pasa a ser el anunciado. El mensaje que Jesús había dicho, ahora Él es el mensaje. Y por lo tanto, el acto de proclamación de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, se convierte en texto sagrado. Y ahora hay una autoridad textual, en el caso del Evangelio de Marcos, el primero que escribe esto, como testimonio indestructible de que el mensaje ahora está en la persona de Jesús. Por eso Jesús pasa a ser evangelio. Jesús pasa a ser evangelio. Jesús pasa a ser esa buena noticia. Entonces, este cambio de pensamiento, de decirles, bueno, ahora nosotros vamos a decir quién es la buena noticia, quién es evangelio, y evangelio es el que ustedes mataron en la cruz, pero que resucitó. Que resucitó. La buena noticia no es la resurrección en sí misma. La buena noticia es Jesús. La buena noticia no es que somos salvos por gracia. La buena noticia es Jesús. El evangelio no es la transformación de nuestras vidas. Evangelio es Jesús en nuestras vidas. Evangelio, ¿no es cierto?, no es el perdón de nuestros pecados. Jesús. Evangelio es Jesús quien perdona nuestros pecados. Evangelio en el Nuevo Testamento sí o sí está en la persona y en la figura de Jesús. El anunciante pasa a ser el anunciado y el acto de proclamación entonces se convierte en texto sagrado, ¿ya? Y este texto lo empezamos a leer en el Evangelio de Marcos. Por eso les pido que lean primero Marcos.
Porque Marcos es el primer escrito que los cristianos tuvieron, diríamos, en sus manos sobre lo que Jesús era. Traten de leer Marcos pensando que no saben nada de Jesús. Nada de Jesús. Y eso les va a ayudar para que cuando empiecen a leer Marcos, ¿verdad? Vayan viendo cómo el autor va descubriendo, ¿verdad? El mensaje de esta buena noticia, que es Jesús, que culmina en el evento de la cruz. Muy bien. Así que hay tres características fundamentales que nos recuerdan el tema del evangelio, ¿verdad? Y solamente hoy vamos a ver la primera. Jesús anuncia el evangelio del reino de Dios. Vamos a ver estas tres que vimos. Jesús anuncia la buena noticia, los discípulos anuncian la buena noticia de Jesús y Marcos escribe la buena noticia de Jesús. Bueno, hoy vamos a ver el inciso A, ¿verdad? Y la próxima clase vamos a ver el B y el C. ¿Qué entendemos cuando escuchamos, por ejemplo, como lo dice Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Esas son las primeras palabras que Marcos pone en la boca de Jesús. Las primeritas palabras. Es decir, las primeras palabras que va a escuchar los primeros cristianos después de 30 años, ¿verdad? De que Jesús dejó este mundo, físicamente hablando. Las primeras palabras que escucha que Jesús pronunció en la tierra es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esas son las primeras palabras. No, ya le dije, haga de cuenta que usted no conoce nada de Jesús, nada del Señor. Y lo que ha escuchado, bueno, he escuchado por ahí de alguien. ¿Qué le diría a los primeros cristianos, algunos que eran judeocristianos, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, y los gentiles que poco sabían sobre esto? ¿Qué efecto habría causado en ellos haber escuchado las primeritas palabras del Señor en función del profeta Isaías? Bueno, Jesús entonces se sitúa claramente en la línea del mensaje del profeta Isaías. Él está allí, instalado en esta parte. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, dice que desde entonces Jesús empezó a predicar y les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, como Marcos es el primer evangelio que se escribe, ¿no es cierto? Mateo toma mucho de Marcos y Lucas toma mucho de Marcos. Pero si nos situamos con el Evangelio de Marcos, vemos claramente que Jesús está situado muy en concordancia con el mensaje isaíano. Mensaje que, según Lucas, toma el mismo Jesús como base de su discurso en la sinagoga de Nazaret. Hemos leído ya Isaías 1, del 1 al 2. Bueno, creo que lo leímos. Esme creo que leyó nada más el versículo 1, pero si nosotros leemos de nuevamente Isaías 61, 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, esta expresión, ¿verdad? Lucas la retoma en su evangelio y la ubica al inicio del ministerio de Jesús,
Cuando en el capítulo 4, versículo 18, dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, etcétera. Hoy no voy a comentar este pasaje, pero este pasaje es muy importante, ¿no? Cuando veamos Lucas, ahí lo voy a retomar. Lo único que quiero decir con esta cita de Isaías es que Jesús anuncia la buena noticia de que el reino de Dios esperado para el futuro llega con su mensaje, con su predicación, con su vida y con su obra, ¿verdad? Entonces, para él, para Jesús, está claro que lo que él va a predicar, ¿verdad? Es una prédica que está en función del evangelio. Evangelio en concepción judaica. Y que ya sabemos que evangelio en concepción judaica tiene que ver con la llegada del reino de Dios. Así que entre los textos más claros se pueden leer. Si me ayudan, por favor, a leer los siguientes textos. Mateo 4:23, 9:35, 11:5 y 24:14. Vamos a leer estos textos, sí, porque son muy importantes. Solo que para efectos del tiempo, si alguien me ayuda a leerlo lo más rápido posible, se lo agradezco. Si no, no se preocupen, yo los puedo leer. Mateo 4:23. ¿Sí? Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 9:35, amigo. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda la enfermedad y toda dolencia del pueblo. Muy bien. 11:5. 11, ¿Sí? 11:5. Ahora los ciegos pueden ver, cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a vivir y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Y gracias. 24:14. Tengo el 24:14, dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Gracias. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo en el Evangelio de Mateo está claramente señalado que el autor enfoca directamente que el mensaje de Jesús en su ministerio terrenal tenía que ver con el anuncio del reino de Dios y las consecuencias que éste traía, ¿verdad? Marcos 1:14, por favor. Marcos 1:14. Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Del Amén. reino de Dios. Entonces, vamos a ver cómo Marcos, en este prólogo que está haciendo, lo va a repetir. O sea, Marcos va a sustentar su evangelio, que inicia con esta palabra principio del evangelio, lo va a sustentar en toda su obra, ¿verdad? Y, por favor, ahora veamos Lucas. Lucas 4 del 16 al 21, 7:22, 8:1 y 16:16.
4 del 16 al 21. Sí, por favor. Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y que comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido toda escritura delante de vosotros. Muchas gracias. Gracias. 7:22. Siete 22. Sí. Luego les respondió a los dos hombres: vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a vivir y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Muy bien, muchas gracias. A los pobres es anunciado el evangelio, la buena noticia. 8:1. 8:1. Después de esto Jesús andaba por las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Gracias. Igual, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios. Y 16:16. 16 dice: hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Gracias. Entonces, fíjense, gracias por ayudarme a leer. Fíjense entonces, hermanos, cómo esta idea que prevalece en el mensaje de Jesús y que es recogida por parte de los ¿cómo se llama? De los evangelistas, da por sentado básicamente el hecho de que el reino de Dios en esta función mesiánica, en esta función de la instauración de un reino de justicia, de paz, de alegría, etcétera, etcétera, se estaba cumpliendo, ¿verdad? Estaba allí, de una manera diferente, evidentemente, pero estaba allí. Así que ahora, después de Jesús, la iglesia, ¿verdad? Sigue predicando esto, tiene la misma conciencia. Veamos qué dice Felipe en Hechos 8:12, por favor. Esto ya es entendiendo, digamos, en la línea del tiempo, pues ya Jesús ya no está entre nosotros físicamente. ¿Qué dice Hechos 12? Hechos 8:12, perdón. Dice así: Pe- Perdón, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gracias. Fíjense ahora cómo hay una relación. El anunciante pasa a ser el anunciado. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Igual en línea isaiana, y el nombre de Jesucristo. Esto va a ser fundamental para que Marcos nos diga que su evangelio, el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.
¿ya? Porque evangelio, la buena noticia en sí misma, tiene que ver con Jesús. Ahora, ¿qué dice Pedro? Hechos 10:36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Gracias. Entonces, fíjense cómo los primeros cristianos empiezan a entender que Jesús es el mensaje. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Jesús es el mensaje. Pero vean cómo esta unión entre el reino de Dios, ¿verdad? Y Jesús es lo mismo. Pedro dice algo muy interesante. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aquí hay una interpretación, porque evidentemente los judíos no hubiesen reconocido a Jesús como un profeta o como alguien que, que, que hizo un mensaje importante al pueblo. No lo hubieran reconocido, porque bueno, recuerden, Jesús, a muchos judíos no lo aceptaron, pero ya en la concepción cristiana hay esta fusión del reino de Dios y de la persona de Jesús. Y finalmente Pablo dice algo interesante en el capítulo 13, versículo 32. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Gracias, amigo. ¿Qué nombre o qué persona anunciaba Pablo? Y Pablo dice, yo anuncio a Jesús y a este crucificado. Bueno, dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio, ¿verdad?, de aquella promesa hecha en la antigüedad, ¿no? Dicho en el Antiguo Testamento. Así que fíjense cómo el mensaje de Jesús se ubica claramente en el texto isaiano, ¿no? En donde Jesús anuncia la buena noticia de que el reino de Dios, esperado para el futuro, ya inicia con su proclamación, con su mensaje. Tan es así que cuando muere el Señor, sus discípulos, en este caso Felipe, Pedro, Pablo, lo interpretan de esa manera. Y les dicen, bueno, sí, ahora el que anunció el reino de Dios se convierte en el reino de Dios. El anunciante pasa a ser el anunciado, ¿no? Y esto es maravilloso, ¿sí? Así que en la época en que se redactan los evangelios, los cristianos utilizaban desde hace tiempo la palabra evangelio en el segundo sentido. Es decir, se anuncia a Jesús, ¿no? Se anuncia a Jesús. Y este sentido cristiano hace que los evangelistas lo tomen y lo escriban en ese sentido, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en los evangelios sinópticos es que son relatos en función de Jesús. No es una biografía en términos modernos. Va a ser un relato que se va a compartir en función de la persona de Jesús, de su obra, pero en concordancia con el reino de Dios. Así que es de notar que incluso se conserva el primer sentido. O sea, seguimos hablando del reino de Dios, ¿no es cierto? Anunciado por Jesús. Parece ser que aquí entramos en contacto con lo esencial de la predicación del Señor. Y esta es la discusión que tenemos, ¿no es cierto? Él tiene conciencia de que por su medio, escuchen bien, él tiene conciencia de que por su medio, o al menos con ocasión de su ministerio, el reino de Dios está llegando. Necesitamos leer los evangelios para comprender esta afirmación.
que era lo que yo les decía, en qué momento Jesús toma plena conciencia de su ministerio, de su función, de que Él es Dios. No es tan sencilla la respuesta, ¿eh? Porque tal vez ustedes dirían, bueno, él tomó, si él calmó la tempestad, pues solamente Dios puede calmar eso. Si él perdona pecados, solo Dios puede hacer eso. Sí, solo que los evangelios son escritos ya muchos años después de que los hechos sucedieron, y es una interpretación que hacen los evangelistas de la persona de Jesús. Cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Sí, hacemos ah, este, una enseñanza, ¿verdad? Si hacemos conciencia de que Jesús en su enseñanza haya tenido plena conciencia o estaba en progresión su conciencia mesiánica, lo cierto es que de alguna manera Jesús sabía que lo que él estaba haciendo, de lo que él estaba predicando, que lo que él estaba realizando, era el cumplimiento del reino de Dios. Por eso, la oración que le enseña a sus discípulos, ¿verdad? Viene en función de esto. Vean, si ustedes leen con atención esta frase, dice, venga a nosotros tu reino. A ver, por eso digo que la discusión es muy, muy rica. Si el Señor hubiera tenido esta plena conciencia, hubiera enseñado a sus discípulos a decir, tu reino ya está aquí porque Jesús lo es. Pero esta expresión de venga a nosotros tu reino, era como insisto, en esta revelación progresiva que tal vez el Señor tenía respecto de su mesianidad. Pero insisto, cualquiera que sea el caso, lo importante es entender que Jesús va a cumplir esta parte de evangelio y lo va a hacer en su prédica, en sus parábolas, en sus milagros, en su muerte, en su resurrección. Pero hasta ese momento, la revelación es progresiva. Entiendo que para Jesús y también para sus discípulos. Los discípulos no entendieron a la primera de que Jesús era el Mesías. Fue una revelación progresiva. De a poquito fueron entendiendo quién era Jesús. Así es que bueno, este es el primer apartado, ¿no es cierto? Y aquí vamos a dejar la clase. Este es el primer apartado que nos hace conciencia del acercamiento de la buena noticia en función del reino de Dios. Pero ahora, en la siguiente clase, vamos a ver cómo el anunciante pasa a ser el anunciado. Ya en plena conciencia, ¿eh? Para los discípulos ya no hay duda alguna de que Jesús es el reino de Dios. Es el cumplimiento del reino de Dios. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Okay? Muy bien, pues alguna pregunta, duda, comentarios, hermanos. No sé si los mareé. Permiso. Sí, amigo. No, me pareció muy, muy interesante esto de que el anunciante pasó a ser el anunciado. Es algo que por ahí no lo veía así y ahora sí, sí se puede ver esa distinción, ¿no? De que Jesús no se anunciaba a él mismo, ¿no es cierto? Por ahí nosotros leemos y vemos, ¿no es cierto?, las historias de Jesús y todo, pero él vino a anunciar el reino y después los discípulos ya empiezan a anunciarlo a él, ¿no es cierto?, como
como el cumplimiento de esto, ¿no es cierto? Algo, la verdad que muy interesante. Muy bien, amigo. Sí, sí, porque te digo, a veces nosotros nuestra concepción de Jesús es, no sé, muy prefabricada, muy prefabricada. Pero cuando uno empieza a desmenuzar, como lo vamos a hacer, por eso me encanta esta materia de Evangelio Sinóptico, porque empezamos a desmenuzar un montón de cosas y uno va a decir, ¿en serio, che, que eso estaba allí y nunca lo vi? Y sí, nunca lo vimos porque no vemos todo el combo, ¿no es cierto? Pero sí, vamos empezando de a poquito. El anunciante pasa a ser el anunciado y eso es un cambio fundamental para la fe cristiana. Muy bien. Es muy importante, queridos alumnos, que ustedes en clase, tanto para los que están en presencial como para los que están en clase grabada, puedan sacar todas sus dudas, puedan comentar, podamos reafirmar el conocimiento, porque la forma en que vamos a aprobar esta materia va a ser a través de un examen oral. Al final tendremos un examen oral con cada uno de ustedes, en donde estaremos preguntando sobre toda la materia. Por eso es muy importante. Porque ahora vamos a desafiarnos un poco en esto, porque a veces cuando tenemos exámenes, ustedes tienen la oportunidad de revisar todos los apuntes, les doy 24 horas para que hagan los exámenes, 8 horas, pero ahora vamos a hacerlo de manera diferente y lo vamos a hacer de manera oral. Así que es muy importante que ustedes puedan sacar todas sus dudas, puedan preguntar por WhatsApp, por algún medio, ¿verdad? Decir, bueno, explícame esto, explícame aquello, quiero que me quedes ahí y bueno, para que podamos tener una buena nota al final, ¿ok? Bueno, preguntas, hermanos, dudas, comentarios. ¿No? Muy bien, pues hermanos, nos vemos entonces para esta materia el próximo miércoles, ¿verdad? El próximo miércoles vamos a ver esta materia. Les animo, empiecen a leer Marcos y léanlo con esta concepción. Es el primer escrito que tuvieron los primeros cristianos que hablaba de Jesús. Ahí nos cambia todo, ahí nos cambia toda la perspectiva. Ahora, quieren, no les tomo, no se los voy a tomar como tarea. Pero si de verdad quieren sacarle provecho a esta materia, yo sé que va a ser difícil para ustedes, pero transcriban el Evangelio de Marcos. Agarren una libreta, una virome, y transcriban el texto de Marcos, pero no lo hagan ni con capítulos, ni con versículos. Escríbanlo de corrido, ¿ok? De corrido. Este ejercicio es muy bueno, yo lo hice y uno empieza a ver, porque recuerden, hermanos, que los textos sagrados no se escribieron ni capitulados ni versiculados. O sea, Marcos no dijo capítulo 1, versículo 1, va a decir esto. No. Ellos escribieron, los autores escribieron de corrido. ¿Va? De corrido. Incluso no había ni mayúsculas, ni minúsculas, ni acentuaciones, ni puntos, ni comas, ni punto y coma, ni acentuación, ni nada. Pero ustedes hagan este ejercicio. Ya después, cuando veamos la clase de Marcos, les voy a explicar por qué ese ejercicio, ¿no? Pero solamente si ustedes de verdad quieren y tienen tiempo, transcriban el Evangelio de Marcos. Pero así como les digo, sin capítulo ni versículo, así como empieza, ta, 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 ta. Y una vez que lo hayan transcrito, así tal cual, sin, insisto, ni capítulos, ni versículos, ni puntos, ni comas, ni nada por el estilo, léanlo y van a encontrar otro sentido a este primer evangelio. Le van a encontrar otro sentido. ¿Sí? Porque así es como lo leyeron los primeros cristianos. ¿Sí? Así que bueno, los animo a ese ejercicio, ¿ok? Les va a fascinar. Así que en un ratito, ahí, tomen una y si escriban bonito también, si no, ni ustedes se van a entender lo que escribieron. ¿Okay? Bueno, gente hermosa, Dios les guarde, les bendiga, les sostenga en todo momento. Mis oraciones para ustedes.
Cuídense mucho. Nos vemos mañana en la clase de apologética. Perdón por la fe de ratas que ahí hubo. Eso ya significa que a estas alturas del año yo ya necesito vacaciones. Ya. Yo necesito ver el horizonte, el sol poniéndose en el mar. Yo allí tirado en la playa con un coco frío, qué sé yo, hermano, sí. Y mi celular quedado aquí en casa para no contestar. Si alguien sabe de un paquete para ir a una playa, me avisa, hermano. Sí, con gusto yo lo compro. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la clase de apologética. ¿Ok? ¿A las Abrazos. 3 de la tarde? No, no, no. No, por eso la fe de ratas, Esther. La fe de ratas era decirles que yo me equivoqué en el horario. Sí, pero para esta materia y la apologética a la misma hora. Todas son a la mañana. Todas son a la mañana. Todas. Está bien. Las dos materias nos vamos a ver de 9 de la mañana a 11 y moneda del día. Gracias. Bueno. Chao, gente linda. Dios les bendiga. Chao, bendiciones.